O sea, entonces la señora madre de un pequeñito que está con una condición de salud en el espectro autista, desesperada, decidió prenderse fuego. No se sostiene. O sea, no sé, ¿por qué te vas a quemar? No, y además, ella que era una cuidadora de tiempo completo, sabía que sin su presencia, su hijo quedaba desprotegido. Y los testimonios que todo el mundo conoce sobre ella, las asociaciones civiles, incluso senadoras como Patricia Mercado, dan cuenta de que ella vivía, literalmente vivía para su hijo. No concuerda con el relato de la historia de vida de Luz Raquel, que ella un día, por alguna razón, de la nada... Para incriminar al tipo al vecino, ¿no? Exactamente. El pobre vecino. Y los patrones de suicidio no se dan así. La mayoría de estos suicidios ocurren en casa, en ambientes controlados, tratando de infligir el menor dolor posible. La mayoría, pues, lamentablemente, utiliza las llaves del gas, el ahorcamiento, este tipo de cosas terribles que hemos visto, pero es una forma también de irse indoloramente. Claro. No tiene sentido tampoco que en la vía pública, al plena luz del día, se haya bañado en alcohol, se haya prendido fuego. Tampoco corresponde. Es decir, hay muchas preguntas todavía que la Fiscalía lamentablemente no ha podido responder. Y como no puede responderlas, entonces siembra dudas. Y va sembrando dudas y dudas y dudas, poniendo, como hemos visto en muchas ocasiones, la reputación de la víctima en juego y salvando la suya propia. Es decir, primero enlodo a la víctima antes de que cualquier hipótesis pueda enlodarme a mí como Fiscalía. Algo parecido pasa con el caso de Cuautla, con Margarita, que fue quemada por los vecinos, por el concuño, tengo entendido, por un asunto de una propiedad, un pleito legal ahí por una propiedad. Y ahí está el video, y ahí están las imágenes, y ahí está el dolor. Y la respuesta de la Fiscalía totalmente abstrusa, indescriptible, en torno a los asuntos jurídicos, defendiéndose. Es que primero lo tipificamos como lesiones, pero luego ya pues no podía ser homicidio, no se había muerto, y hay que hacerle un enfoque. No, o sea, un mentado laberinto jurídico que nadie entiende, pero que al final tampoco sirve de nada. Eso es algo que... No sé, pero preocupa en torno al nivel de violencia, creo yo, por el nivel de impunidad. Sí, yo creo que es una estrategia además muy vista. Complejiza un problema tan sencillo como es un conflicto entre dos particulares que termina en una desgracia. Y al complejizarlo y al hacer este laberinto jurídico y empezar a utilizar eufemismos que nadie entiende, o que al menos en la vida cotidiana no se entiende. Rarísimos. Que la gente no lo entiende. Este mentado abogañol, ¿no? Sí, exacto. Español como con lenguaje de abogado. El abogañol. Termina por permitir que entonces la gente no entienda el problema, se retire de una discusión que no conoce, y eso permite a las fiscalías después poder decir, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero no se entendieron. Nosotros sí entendimos qué hicimos, pero la gente no lo logra comprender. Y ahí, como tú bien dices, no cambia el resultado. Hay una familia con un dolor terrible, hay una víctima que sigue exigiendo justicia, y en el caso, por ejemplo, de Raquel, pues lamentablemente un expediente que sigue abierto, y que acaso lo único que rescato de este tipo de respuestas de la Fiscalía es que hay cada vez mayor una reacción social a este tipo de estrategias sucias de muchas instituciones de manchar primero a la víctima antes de hacer su trabajo y encontrar al victimario. Tú sigues un México muy real. Además de todo el cariño que tenemos contigo y la admiración que tenemos a tu chamba, ves todos los días y trabajas todos los días con parte de lo más podrido en esta sociedad. La constante siempre ha sido la impunidad, pero llevas muchos años en esto, en el ajo, querido Oscar, y yo ahí te lo quiero preguntar. ¿Sientes que se está poniendo más del nabo, más feo? A ver, es que me acuerdo en el sexenio de Calderón, o sea, sí, pues había las masacres, y luego vino Peña, y también pues hubo más masacres y levantamientos, y la cosa espantosa que pasó también en algún momento con los Zetas y estos videos indecibles. Se está poniendo cada vez peor. O sea, ahora voy viendo, por ejemplo, cómo lo cuenta una organización. Cuentan las atrocidades, ¿no? Que tienen ahí una estadística. Diario se cometen 7 atrocidades. Llámese feminicidio, masacre, asesinato de activistas o periodistas. Está poniéndose peor. ¿Y por qué, si es así? Yo creo que iría en esa respuesta en dos sentidos. Yo sí creo que hemos llegado a niveles de violencia que nunca pensamos imaginar. Y que además cada vez que vemos algo que decimos, esto es el límite, de algún modo este país nos enseña que ese límite es flexible y siempre puedes ir un paso más del horror. Yo recuerdo mucho cuando
leí una historia en Ciudad Juárez de un crucificado, por ejemplo, en plena vía pública. Me parece una locura. No concibo que eso pase en un país civilizado. Ciudad Juárez, a 2 pasos de Estados Unidos. Sí, a nada, ¿no? O sea, es una ciudad muy del otro lado del movida. Paso, una de las Ajá. ciudades más seguras del mundo, hay gente crucificada por el cártel de Juárez. Pero también, Luis, déjame decirte que si hay algo rescatable de todo esto, es que hay una sociedad civil que cada vez se organiza más. Ujú. Creo que cada vez la guerra contra el narco nos sorprende sin tener una sociedad civil organizada, sin tener grandes ONG, sin tener una estructura de tejido social. Y cuando sucede este tipo de cosas y ves la respuesta de la gente, de organizaciones civiles, de Twitter incluso, del hashtag de la indignación, me parece que eso no lo teníamos antes. Ok. Y esa fortaleza de sociedad civil me da un poco de esperanza a la hora de pensar que sí vemos esta violencia extrema, sí vemos estos casos cada vez más dramáticos, con lesiones que me parecen indescriptibles, pensando en personas quemadas vivas, el caso de este niño indígena que fue quemado vivo por no hablar español, cosas que no veíamos hace, desde hace 5 años. Claro. Los drones, ¿no? O sea, drones en Michoacán que se utilizan para llevar explosivos y matar al cártel rival. Y fíjate que ante ese horror, Ajá. lo que sí veo es una sociedad que cada vez más comienza a organizarse. Cada vez tenemos más colectivos de búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, más organizaciones civiles que trabajan por justicia restaurativa, menos antipunitivismo. Creo que hay se está gestando una pequeña vacuna, para decirlo en términos de pandemia, contra un virus muy grande. Y me da un poco de esperanza, fíjate. Pero somos nosotros, o sea, bueno, son las sociedades, me refiero a nosotros, a los que no estamos en el gobierno. O sea, el gobierno no veo que haga nada, ni no. ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. No, o sea, no, las fiscalías... Esta vacuna no sale de la fiscalía, no sale de los partidos políticos, no sale de las bancadas, ni de diputados, ni de senadores, no sale de Palacio Nacional, ni de Los Pinos ha salido. Es decir, tiene que ser nosotros. Y lamentablemente, esto yo lo insisto mucho, la reserva moral de este país son los familiares de las víctimas. La hermana de Luz Raquel, la mamá del niño desaparecido, la abuela que busca a su nieto desaparecido, la vecina que decidió hacerse activista de una cultura de paz en su colonia después de que balacearon unos chavos que estaban jugando fútbol en las canchas de la colonia. Sí. Ahí está, me parece, un poco la salvación de este país. Pero sí veo cada vez una violencia más desbordada, mucho más encarnecida, Claro. pero también alentada por la impunidad. Porque esa sensación de puedo hacerlo, porque no me va a pasar nada. Ojalá y... No sé si lo empiezas a ver, pero si es la sociedad la que se está poniendo frente al crimen organizado, frente a este monstruo, frente a los cárteles, ojalá que no los cárteles empiecen a tomarlo también ya contra la sociedad, ¿no? Que no empecemos a ver cosas que ya empezamos a ver, por desgracia, como estas masacres que atentan contra jóvenes en centros de anexos y de rehabilitación supuesto, lo que pasó en Jalisco también con estos 6 muertos hace unos días, o lo que pasó en Michoacán en lugares donde hay maquinitas, videojuegos y llegaron, mataron a adolescentes. Ojalá que no, pero es que sí, no sé si tengamos un límite. Ese es el riesgo, ¿no? Cuando la sociedad civil decide, déjame a mí, ya no puedo, o sea, no puedo confiar en que el gobierno va a protegerme, déjame a mí entonces esa tarea, déjame organizarme. A Colombia le pasó en algún momento, pero no era ni el 10% del infierno que vivimos ya en México. No, y el costo fue altísimo, porque entonces justo pasa lo que tú dices. Bombazos. Cárteles, crimen organizado, dirigen todas sus armas y baterías a la sociedad civil, y entonces nos quedamos más solos todavía. Tiene que haber un acompañamiento que hoy lamentablemente no vemos y no vamos a ver con respuestas como la de Fiscalía de Jalisco, dando mentiras a medias, Claro. y ensuciando un proceso que debería ser muy limpio por la persona que era Luz Raquel.